Digital Red for You. Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas número 28 ya. Y como sabéis desde el vídeo anterior, lo que estamos haciendo es coger las preguntas que dejáis a través de YouTube, es decir, en el vídeo anterior de preguntas y respuestas, en este caso el 27, para sacar de ahí las preguntas para este vídeo. Aquí tengo dos folios, son dos folios con todas las preguntas, o casi todas las preguntas, de la edición anterior, del preguntas y respuestas número 27, y es que solo he quitado un par de ellas porque me parecían preguntas, no que sean poco relevantes, sino que eran preguntas que yo creo que ya estaban respondidas de sobra en vídeos anteriores. Fijaros, hay incluso alguna pregunta que, ostras, ha sido casi imposible de leer, y fijaros que hacéis referencia o hacen referencia a un objetivo magro, no macro, magro. Imaginaos poner un trozo de jamón york ahí, ¡pas! Un magro de cerdo ahí en el objetivo de la cámara. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas de este preguntas y respuestas número 28. Que sepáis que si tenéis alguna duda viendo el vídeo, queréis hacer alguna pregunta, solo tenéis que dejarla a forma de comentario de este vídeo en YouTube. En la siguiente edición de preguntas y respuestas contestaremos vuestra pregunta, al no ser que, como os digo, pues sea una pregunta que de sobra está respondida en este vídeo o en algún otro vídeo que sea poco relevante o que tenga poco que ver con la fotografía. Como os digo, la primera es de CSD Studio y pregunta que qué opino sobre el objetivo Tokina 1116 f2.8 de segunda generación para una cámara APS-C para fotografía de paisaje nocturno. ¿Me recomiendas algún otro? Pues CSD, decirte que es que grandes así por este precio, por un precio similar para cámaras APS-C, grandes alternativas en el mercado, pues tienes este Tokina, el 1116, el de primera o segunda generación, y los Sigmas, el 1022 o el 1224, si no recuerdo mal, porque ahí tiene dos modelos, aunque uno de ellos, si no recuerdo mal, es F4 y otro es F28 o algo de esto, ¿vale? Ahora mismo te estoy hablando de memoria y no recuerdo muy bien. Luego tienes objetivos dentro de las marcas. Canon tiene uno por 700 y pico euros, que creo que es el 1022 o 1024 o algo así, o 1110 y algo. Y que están bien, pero bueno, yo no creo que haya una gran diferencia con estos objetivos y sin duda que incrementan algo más el precio. Así que me parece que el Tokina es un buen objetivo. Yo utilicé, como bien sabes, el de primera generación y me pareció un objetivo más que decente para hacer pues fotografía de paisaje y demás, ¿vale? La siguiente es de Dead Jackpot. ¿Sigue mereciendo la pena la D3200 para iniciarse? Sí, yo creo que sí, pero bueno, tienes en el mercado alternativas como la D3300, que en su día, y esto me lo preguntas porque seguramente vistes un vídeo en el que decía que era una gran cámara para iniciarse en la fotografía, pero en aquel entonces todavía no estaba la D3300, así que sí, creo que sigue siendo una buena cámara, hace buenas fotos, pero tienes el modelo nuevo, la D3300, que aunque sea un poquito más cara, pues tenía alguna mejora, sobre todo en temas de sensibilidad ISO, daba una mejor respuesta cuando hacías fotografía con ISOs altos. La siguiente es de Cristian Rojas y nos dice: ¿qué es la densidad de píxeles y en qué afecta en un fichero, sea JPG o RAW? Y en la impresión, muchas gracias. Pues la densidad de píxeles, fijaros que cuando tenemos un sensor de tamaño, por ejemplo, APS-C y tiene 18 millones de píxeles, está mucho más compactado que un sensor full frame de 18 millones de píxeles. Es lógico, ¿vale? Es decir, cada celda es más pequeña y cada celda está más junta una de la otra. ¿Qué tiene esto de malo? Pues que esto va a aumentar la temperatura del sensor de la cámara. Tiene el circuito más pequeño, por así decirlo, pasa mucha más electricidad por todo el circuito porque está más concentrado, es más pequeñito y se calienta más, y esto afecta directamente a la sensibilidad ISO. Genera mucho más ruido, sobre todo en el tema de exposiciones largas, ¿vale? ¿Qué afecta esto a un JPG o a un formato RAW? Pues bueno, dependiendo de la cámara y la capacidad de reducción de ruido que tenga el propio procesador de imagen de la cámara, pues en el JPG nos la va a, por así decir, freír un poco más, porque hay muchas cámaras que cuando exportas o guardas en JPG ya mete un filtrado de ruido, y si lo hacemos en formato RAW, pues en un principio pues tendremos más ruido, pero lo podremos contrarrestar después en software como puede ser Lightroom o como en Capture One 9, que el otro día estuvimos haciendo un periscope para ver si realmente era una alternativa o no para Lightroom. En impresiones, pues igual, si tienes una foto con mucho ruido, pues tendrá más ruido la impresión de la fotografía. Esto es así. Nos vamos ahora a Juan Felipe González Quintero. Tengo una LED 5200 y un lente Nikon 50mm f1.8 sin AF, ni en el objetivo ni en la cámara. ¿Me puedes recomendar una apertura de diafragma? En la cual este lente sea más eficiente en su nitidez? Pues Julián, realmente todas las ópticas dan su máxima nitidez 2-3 pasos de diafragma más cerrado de su diafragma más grande. Es decir, si tu lente es un 1.8, pues 2.8, pues un 5.6, un 6.3, un f8,
Esas van a ser los diafragmas en los que más nitidez va a dar la cámara. Si empiezas a cerrar más, pues ya también empiezas a restar un poquito de calidad. Al fin y al cabo es un punto medio, ni lo más grande ni lo más cerrado. Alberto Navarro nos dice que el pisapapeles se le ha quedado pequeño en la Canon 1200D. Está mirando entre los siguientes objetivos: un EFS 24mm 2.8 STM, el Pancake, un 40mm f2.8 STM, Pancake, o el 50mm 1.8-2, el de plástico, vamos, el Plastic Fantastic nos pone. Para fotos de paisaje, alguna foto de grupo en rutas de senderismo que me gusta hacer y fotografía callejera. He leído que los Pancake van bien, pero para lo que busco, y que son más nítidos que el pisapapeles, que el 50mm es más para retratos y que mi APS-C en mi APS-C se hace muy largo por el factor de recorte, etcétera. ¿Cuál me recomiendas? Pues estoy en la misma duda que tú. El 50mm es una óptica muy larga para una cámara APS-C, al no ser que sea para fotografía de retrato. Así que no te voy a recomendar ni el 24mm, ni el 40mm, ni el 50mm. Te voy a recomendar una óptica zoom algo más luminosa que el pisapapeles. Por ejemplo, Tamron tiene un 17-50mm f2.8. No es un 1.8 como el 50mm, pero es un objetivo que te va a cubrir los 17mm, los 24mm, los 40mm y los 50mm. Y todo esto con un f2.8. Es una óptica zoom, no tendrá a lo mejor la misma calidad o la misma nitidez, pero poca diferencia, muy poca diferencia habrá con estos objetivos que me comentas. Y de precio no es tanta locura, seguramente sea un poquito más caro que estos, pero yo creo que merece la pena. Os he recomendado una óptica zoom. Ramaseca nos dice: ¿cómo va, David? Soy diseñador industrial y estoy interesado en hacer fotografías de mis productos. No quiero dedicarme a la fotografía profesional, pero sí tener buenos resultados en mis fotografías. Yo cuento con una cámara Canon 700D con el pisapapeles correspondiente, una caja de luz, trípode disparador, y me gustaría que me recomendaras un buen objetivo y flash para lo que quiero hacer. Pues en Remaseca no te hace falta un buen objetivo, es decir, con un pisapapeles puedes hacer fotografía de producto. La fotografía de producto no requiere unas ópticas excelentes. O sea, realmente yo muchas veces cuando hago fotografía de producto la hago con un objetivo zoom 28-80 antiguo, que no es muy luminoso. Pero como vas a utilizar flash, puedes compensar eso con luz. ¿Y flash para hacer esto? Pues mira, este tipo de iluminación, luz continua, es muy cómoda para hacer fotografía de producto, ¿vale? Pones varias focos de estos que suelen llevar, pues es como un casquillo que lleva varios casquillos en los que puedes poner bombillas que suelen ser con la rosca de 27, que den una temperatura de color alta, un 5600 Kelvin, y que sean, puedes poner, si pones 4, que sean, lo que yo tengo aquí son 2 de 135 vatios o de 125 vatios. Si pones 4 bombillas, 2 a cada lado de esta potencia, yo creo que tienes sin problema. Incluso por arriba también deberías meter. Pero teniendo una caja de luz, es iluminar alrededor de la caja de luz y no creo que tengas gran problema. Luego tienes que siluetear y demás, que eso da un poquito más de guerra. Bueno, esta pregunta es la que os decía del tema del jamón york. La pregunta es de José Sánchez Marcos y nos dice, os la voy a leer literal, ¿vale? ¿Puede utilizar varios objetivos Nikon en la D610, gran angular 24mm 1 2.2.8D, un 35-105 1 3.5D, más un Sigma normal full, abro paréntesis, magro 300, cierro paréntesis, 70-300 1.58 APO macro. Y un flash Nikon Speedlight SB28, disparador Nikon MC128B, zapata exterior de flash. Estos elementos son compatibles con la D610. No me lo ponéis fácil. A ver, todos estos objetivos son compatibles con la D610. ¿Los puedes utilizar? Sí, los puedes utilizar. Que a lo mejor no te dan la misma nitidez que podían dar en película, etcétera, etcétera, pues es posible. El tema del flash, el SB28, ¿lo puedes utilizar? Sí, pero solamente en posición manual. Es decir, no tiene funciones automáticas, no tiene ITTL, este flash tiene AFTTL, que es el TTL antiguo que utilizaba Nikon, que no es compatible con las cámaras digitales. Lo puedes utilizar, sí, pero lo utilizarás en modo manual. Entonces, esto te requerirá estar cambiando de diafragma, estar cambiando de potencia, de flash, etc. En cuanto al disparador Nikon MC128, no lo sé. Me he estado buscando información, pero no la he encontrado. No he encontrado información sobre este accesorio que me comentas. La siguiente pregunta es de Dani Zanskar y pregunta que, siendo completamente novato, quería comprarse una Nikon D3200 para empezar. Si es cierto, dice que la ha visto por 323 euros, pero que para él es caro. 323 euros una cámara reflex, es caro. Bueno, si supieras lo que costaban antes las cámaras reflex de película, que no tenían ni la mitad de electrónica o de cosas dentro que llevan ahora,
Dice que también ha visto solamente el cuerpo por 265 euros y pregunta, ¿debería comprarme la que incluye el cuerpo solo o el kit? Hombre, te puedes comprar la que es solamente el cuerpo, pero no vas a poder hacer fotos de absolutamente nada porque no tienes objetivo. Así que cómpratela con el kit, porque si no, te ahorras 60 euros, te vas a comprar luego el objetivo y te vas a gastar 100 en el objetivo. Así que te va a salir más barato comprar directamente el kit sin duda, porque una cámara reflex sin objetivo es como un ladrillo sin cemento. No vale para absolutamente nada, para tirárselo a alguien a la cabeza. La siguiente es de Sergio Arjona y dice que tiene una Nikon D50 con dos objetivos, 18-55 y 70-200. Es una cámara que ya tiene sus añitos y estoy pensando en comprarme un objetivo 50mm 1.8. Es buena inversión, me gusta la fotografía de retrato y bodas en general. ¿Te gusta ver fotos de bodas? Bueno, supongo que será hacerlas. Sergio, 50mm es un buen objetivo para el retrato, es un objetivo que se va a quedar en un 80 y tantos milímetros, pero me parece que un objetivo para diferentes situaciones, de grupos, tal, me parece un mal objetivo. Está bien para hacer fotografía de retrato o fotografía de, pues, un poco pues, de grupos y demás, pero te tienes que alejar mucho, mucho. A mí me gusta hacer fotos de grupo con ópticas un poco más largas porque marginas mucho los fondos y demás, pero sí que es cierto que hay muchas veces que requiere tanta distancia entre el grupo y tú que vas a hacer la foto, que se mete gente en medio, que tal, es una óptica un poco incómoda para llevarla montada pues, de continuo en la cámara. Para hacer retratos está muy bien, luminosa, puedes marginar mucho el fondo, es un 80mm al fin y al cabo. La siguiente es de Emilio FLM y nos dice que tiene una Sony A330 y que está interesado en adquirir un objetivo de focal fija 50mm 1.7 o 1.4, más para abaratar costes. Me refiero que buscarás el más económico de los que encuentres. Estaba pensando en adquirir un objetivo de enfoque manual con montura M42 e implementarlo mediante un adaptador con chip de confirmación de enfoque. ¿Funciona bien realmente ese sistema o se acaba perdiendo precisión en el enfoque? Emilio, yo realmente no conozco estos adaptadores, ¿vale? Un adaptador, siempre y cuando no tenga lente, no tenga cristal dentro, no debería perder calidad en el objetivo, debería mantener la misma calidad que tenía el objetivo. Lo que puede hacer es cambiar un poco la distancia focal y eso puede conllevar a que no puedas enfocar bien a infinito, es decir, que pierdas ese enfoque a infinito. Para fotografías de paisaje será horrible, porque no podrás enfocar a infinito, pero en el resto de casos, pues no tendría por qué funcionar mal. Lo que no sé es cómo va el tema del enfoque automático, ¿vale? Es un objetivo manual, no sé si es que la cámara te pitará cuando esté a foco, cuando no esté a foco, etcétera. No los he probado, así que lamentablemente no puedo garantizarte esto, pero ya te digo, no deberías perder calidad de imagen, porque si el adaptador no tiene lente. Si el adaptador tiene lente, sí, perderás calidad de imagen, sin duda, y lo que puedes perder es lo que te digo, pues enfoques infinito y demás, porque al poner ese adaptador estás cambiando la distancia focal del objetivo, estás sumándole unos milímetros al objetivo y eso puede variar pues el tema del enfoque y demás. Jorge Navas nos dice que sus primos le han pedido que sea el fotógrafo de su boda, pero que no está nada metido en este mundo. Me gustaría que me dieras recomendaciones para afrontar esto. Cuento con una Canon 70D con un 50mm 1.4, un 18-55, el pisapapeles, y un 70-300 4556 estabilizado. ¿Qué añadirías a este equipo? Pues más que añadir, quitaría. Yo quitaría el 18-55 y el 70-300. Y le metería una óptica un poquito más angular, un 20 y pocos milímetros fijo, un 24 milímetros fijo o un 35 milímetros fijo, que al fin y al cabo es lo que yo suelo utilizar cuando yo trabajo. Pero decirte que es muy complicado que sin tener ni idea de esto te presentes en una boda con ópticas fijas, porque te va a resultar muy muy incómodo. Así que finalmente yo intentaría que te olvidases un poco del 50 milímetros, dedícate a hacer fotos con el 18-55, que me parece que tendrás prácticamente seguramente de sobra, excepto en algunos momentos que el 70-300 no te vendrá mal, pero ten en cuenta que son muy pocos luminosos estos objetivos, ¿vale? Así que si la boda es de día y todo va a suceder de día, perfecto. Si va a haber algo de noche, pues llévate flash y ten cuidado con el tema de la iluminación y los enfoques automáticos. Es que es lo que hay. No creo que a tus primos les importe mucho que metas la pata o no creo que tengan unas expectativas muy altas en cuanto a la calidad del trabajo. Vamos, no sé el tipo de fotografía que haces, a lo mejor eres un crack, pero si han delegado eso en ti y te van a privar a ti de que disfrutes del día de su boda, pues oye, pásatelo bien, intenta pasártelo bien todo lo que puedas, porque por experiencia te digo que si uno va a trabajar, si uno va a disfrutar y las dos cosas es imposible de hacer. Lo único que puedes llegar a hacer es hacer una porquería de fotos y pasártelo de pena. Así que intenta al menos o hacer buenas fotos o pasártelo bien. Elige una de las dos, porque ya te digo, si no han encargado ese trabajo a un profesional, al fin y al cabo supongo que porque tampoco le darán una gran importancia al tema de las fotos. La siguiente es de Antonio PMN y nos hace una pregunta que ahora viene bien porque se acercan las Navidades y seguramente todos vamos a pedir algún cacharrito o algo a los Reyes Mágicos. Y nos dice o nos pregunta que cómo de importante consideras que es que tenga o no la capacidad de hacer microajuste del AF. Cámaras como por ejemplo la Canon 700
70D o la Nikon D5500 no tienen microajuste AF. ¿Aconsejarías ir a por una 70D o D7100 o cualquier Pentas que sí que lo tienen, o no es algo tan importante como para pagar la diferencia? Saludos. Bueno, Antonio, yo creo que lo del microajuste de la F es una cosa que está muy bien, sobre todo para profesionales. Creo que muchas veces los profesionales buscamos o utilizamos mucho una cámara, utilizamos mucho el objetivo, y al cabo de hacer muchas fotos y de sobre todo perder fotos que no podemos repetir, pues nos acabamos cabreando mucho. Entonces buscamos poder ajustar un poco el microajuste porque vemos que ese objetivo nos falla en un determinado momento y tal. Cuando eres amateur tienes más tiempo normalmente, es menos crítico que metas la pata en una foto, que erres una foto, que erres un enfoque. Pero bueno, si puedes permitírtelo, nunca está de menos, la verdad. Ahora, no creo que haya que decantar la compra de una cámara por el tema del microajuste de la F. Normalmente es un ajuste muy pequeño. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, tengo de 40 puntos de rango, 20 y 20 que da la cámara, yo tengo puesto -3 en uno de los objetivos y en el otro no tengo puesto nada. He vivido mucho tiempo con la cámara con el AF como estaba, es decir, es una cosa que sobre todo a los 7-8 meses de utilizar uno de los cuerpos me empecé a dar cuenta que, oye, me estaba metiendo la pata a los enfoques y lo modifiqué un poco y bueno, sí que es cierto que suele funcionar bien, pero a veces tienes la duda de que realmente sea por un desajuste del tema de la F o que simplemente sea porque la cámara o el dispositivo que mide en la cámara está fallando o está haciendo algo así. Es difícil, la verdad, decidir o darse cuenta si es un fallo realmente de cámara, si es un fallo de objetivo, si es un... Pero bueno, yo no decantaría a comprar una cámara por esto, lo decantaría por otras cosas. Si lo tiene, perfecto. De todas maneras, como dices, las Pentax lo llevan y tienes Pentax que realmente son bastante económicas, es decir, por un precio similar a la 760D, incluso más económicas, ¿vale? Juanca Núñez nos dice que no tiene presupuesto para un flash TTL, los hay bastante baratos, Juanca. Solo tengo un Yongo 560-2 manual y es el que uso para eventos y bodas. Quisiera recomendaciones para un mejor control de la exposición, pues suele suceder que algunas fotos quedan más iluminadas que otras y estar cambiando valores a veces es tedioso, pero es que es lo que hay. Es que si cambias de distancia focal, si cambias la distancia con el sujeto, si cambia el tono de piel del sujeto, si cambia... Es que todo esto influye en cómo rebota la luz. Tened en cuenta que la luz no significa que ese sujeto emite una luz que nos llega a la cámara, no. Lo que hacemos es que nosotros proyectamos una luz, ese sujeto absorbe una parte y el resto de la luz la devuelve, la rebota contra la cámara. Y eso es lo que nosotros captamos, la cantidad de luz que rebota. Entonces, en función de que el sujeto rebote más o menos luz, que esto puede cambiar por el color de piel, por la ropa que lleva, por el color de pelo, por la iluminación ambiental que ya está añadiendo iluminación que rebota y eso se va a sumar porque la luz es sumatoria. Es que no hay alternativa. Yo te diría que pongas una potencia que no sea muy alta y que vayas jugando con el diafragma, que es siempre más cómodo que estar jugando con la potencia del flash. Entonces, es que no te queda otra, ¿vale? Yo de todos modos, a mí no me gusta hacer fotografías con TTL. Normalmente cuando coges una medición de flash, cuando coges una exposición de flash, dentro de unas mismas condiciones de luz aproximadas, no te va a variar mucho, ¿vale? Puede variar, como te digo, un poco, pero es completamente compensable después en la edición en Lightroom, en Capture One, en lo que editéis después en Photoshop, en lo que sea. Pero bueno, es hallar un punto medio y después ir compensando. Tampoco busques que te queden todas exactamente igual cuando vayas a hacer la foto. Ten en cuenta que luego puedes mover un poco, luego puedes editar esto, luego puedes homogeneizar un poco la exposición de todas las fotos. Pero yo te digo que yo creo que lo más cómodo es ir variando el ISO y el diafragma antes que ir variando el tema de flash. Jesús González me pregunta que qué objetivo recomendaría para fotografía creativa contemporánea. Pues ostras, Jesús, es que no es fácil. Depende un poco de lo que quieras hacer. Pero yo siempre recomiendo óptica fija. La óptica fija es una óptica que es más difícil de manejar porque te obliga a moverte más y tal. Pero es una óptica que yo creo que te da mucho más juego en el sentido de que, bueno, de que es más luminosa, dependes menos de la luz. Y me parece que es una óptica más pura de fotografía como tal. Hoy en día hay un montón de ópticas de marcas que hacen cosas raras como Baby Lens, como Lomo con las ópticas Petzval que está recuperando. Es que además Lomo quería también hacer unos objetivos para cámara reflex. No sé si lo sacó ya, si no lo sacó, ¿vale? Porque hablé una vez con ellos para ver si me podían enviar algo de muestra unos días para probar y tal. Y la respuesta fue que no, rotundamente. Así que viento, pero ya te digo, yo recomendaría óptica fija, porque estás menos vendido con el tema de iluminación, de luz, no sé, me parece algo más puro, me parece para puristas de la fotografía un 50 mm, un 35 mm, me parece algo muy interesante, sobre todo en full frame, ¿vale? Si hablamos de APS-C, un 24 o un 35 mm.
Diego Fernández está pensando en comprarse un objetivo de focal fija luminoso para usarlo en dos situaciones, fotografía urbana y fotografía de retrato. Por el hecho de ser luminoso. Pues bien, mis dos opciones serían el Nikkor 35mm 1.8 y el Nikkor 50mm 1.8. Pues si es para una cámara PSC te recomiendo el 35. Como dices, es cierto que el 35mm tienes miedo de que te haga deformaciones y tapa el retrato, pero no, ya te digo que no creo que notes que te vaya a deformar mucho. Sí que es cierto que el 50 es un poco más plano, pero es que el 35 te puede dar el uso en un retrato, pero el 50 en una fotografía callejera y tal, urbana, que busques sacar un poco más de ángulo y tal, no te va a dar mucho juego, te va a cerrar mucho sobre sujetos, sobre retratos, sobre... No sé, yo sin duda te recomendaría el 35mm antes que el 50, sobre todo por el tema de fotografía urbana. Como retrato, el 50 sin duda, pero creo que siempre es mejor andar un poco amplio que quedarse un poco cerrado y perder esa esquinita de foto. Luego siempre puedes recortar, puedes intentar corregir la perspectiva con herramientas como decía antes, Lightroom, Capture One, Photoshop, etc. La siguiente es de Rodrigo Vera Ulloa y nos dice que cómo evitar los reflejos, nos pregunta, ¿cómo evitar los reflejos tan desagradables que salen cerca de las luces en la fotografía nocturna? Sobre todo con mi 10-18mm ISSTM de Canon. Este es el que os decía antes, el angular, ¿vale? Equiparándolo un poco con Doquina. De antemano, muchas gracias. Pues ¿cómo evitar reflejos? No sé a qué reflejos te refieres. Cuando haces fotografía nocturna, si cierras mucho el diafragma, si dejas un diafragma muy pequeñito para tener mucha profundidad de campo, tú en todas las luces vas a ver que te va a salir una estrella, te van a salir muchas líneas que van a salir de la luz. Si no utilizas estas líneas, si no diafragmas mucho, perdona, si no cierras mucho el diafragma, lo que te pueden salir son como círculos, que es como el efecto bokeh. Esto muchas veces es culpa de los objetivos. ¿Por qué? Porque las cámaras digitales de hoy en día, el sensor no deja de tener un filtro encima, no deja de ser un cristal y esto refleja luz. Cuando la luz entra en la cámara y es una luz fuerte, como puede ser una lámpara, una bombilla, una iluminación que está muy alta en comparación con el resto de la fotografía, pues esto puede rebotar en el sensor y volver a la óptica o a la capa trasera, a la primera lente interna de la óptica, y al rebotar, volver a rebotar al sensor. Y esto lo que nos va a hacer es, en el lado opuesto de la fotografía, nos va a duplicar esa luz un poquito más tenue. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues simplemente con un objetivo mejor, sin duda, con un objetivo que tenga un recubrimiento antirreflejos trasero o algo así. Es que es difícil de evitar, la verdad. Y el tema que te comentaba de las estrías en las luces, pues abriendo un poquito más el diafragma, ¿vale? No cerrándolo tanto, así lo podrás controlar un poco. La penúltima pregunta es de Luis Mirrubio y nos dice: hola David, me gustaría saber si es posible ser fotógrafo profesional con una cámara APS-C. Yo tengo una D3200 y varios objetivos. Mi presupuesto es escaso y si me quisiera dedicar a esto profesionalmente, al principio no podría tener una full frame, ya que esto acabaría comprar objetivos y es demasiado costoso para mí. Gracias, amigo. Sí, Luismi, claro que puedes ser fotógrafo profesional con una cámara de 3200. Lo que pasa es que lo tendrás más difícil. ¿Por qué? No por la fotografía. Puedes hacer grandes fotografías con una Nikon D3200. Para coger una buena fotografía solo hay que estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Realmente es lo único que te hace falta. Ahora, el problema de tener una cámara PSC, sobre todo una cámara PSC de estas prestaciones, una D3200, que es pues la primera cámara que tiene Nikon prácticamente en su gama de cámaras reflex, pues que te tomará menos en serio. Es el problema, que tendrás que dar un plus de ti, tu trabajo tendrá que ser mejor que el de otros para equilibrar un poco eso. Seguramente muchos diréis que no, que da igual, que una PSC puede ser... que todos los fotógrafos siempre igual, con que tiene que ser full frame, con que no... Yo por experiencia os digo que una cámara PSC es difícil ir a un sitio que te den trabajo. No te lo van a dar, van a pedir equipo y al final pues lo que valoran es el presupuesto del equipo. Si haces un buen trabajo, ganas dinero y con ese dinero que ganas puedes comprarte un equipo mejor. Si vas con una de 3200, lo que pueden pensar: oye, este tío no hace un buen trabajo, no gana dinero y por eso tiene la cámara más barata. Pero sí que es cierto que en cuanto puedas, intenta adquirir o bien una cámara full frame, o no te digo una full frame, pero al menos una PSC de prestaciones altas, una D7200 o algo así, ¿vale? Algo que... porque, por ejemplo, para algún tipo de fotografía, para fotografía deportiva, es mucho mejor en muchas situaciones una cámara PSC que una full frame. Pero para el resto de fotografía, yo, por ejemplo, para la fotografía que hago, no contaría prácticamente nunca con alguien que venga con un equipo APS-C. Así, eso es la verdad, ¿vale? Yo no contrataría a alguien con una APS-C, pero básicamente por lo que os comento, por un razonamiento que a lo mejor es tonto, pero es el que tengo. Y la última pregunta es la de Iván Fal, que nos escribe desde Cali, Colombia, y dice: gran canal, mi pregunta es: ¿qué cámara reflex me recomiendas para empezar en el mundo de la fotografía? Me gustaría que tenga pantalla abatible giratoria. Pues, ostras, mira los catálogos, no tienes más que eso. En Nikon yo creo que con pantalla abatible la D5500 es la primera que estará en catálogo. Sí, se te va un poco de precio.
Podrías mirar la D5300, que es el modelo anterior, que yo creo que también tenía pantalla abatible, sí, seguro. O en Canon te puedes ir a la Canon 700D, 650D, que está la más económica, 760D, etc. Son las cámaras más básicas que tienen pantalla abatible, y para empezar a nivel amateur, pues me parece que son cámaras que están muy bien. Pues estas han sido todas las preguntas. Gracias a todos por haber visto el vídeo. Deciros que si queréis dejar vuestra pregunta, la podéis dejar como comentario de este vídeo en YouTube. Si estáis viendo este vídeo es de diciembre de 2015, si lo estáis viendo en abril de 2016, pues buscad que seguramente haya uno posterior, porque cogemos las preguntas del último vídeo de preguntas y respuestas. Así que meteros en la playlist, buscad el último y dejad ahí vuestra pregunta. Muchas gracias a todos. Deciros también que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, dejar un like si os ha gustado el vídeo y seguirme a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefollo.com. Hasta la vista.